Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores, queridos alumnos de TECOL. Por fin acabamos el Código Civil y nos vamos a introducir en el siguiente tema fundamental. El Código Civil, para entender nuestra legislación, es imprescindible, y la Declaración de Derechos Humanos, empezando por la Constitución y luego pues, para entender todo el tema del mundo, ¿no? Todo el tema de los pactos y todo ese asunto. ¿Por qué ponemos esto delante de la Constitución? Porque la Constitución, cuando se fue redactada, en su época de la época constituyente, pues los 7 ponentes tenían delante de sus ojos, tenían la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, pues la Constitución ya misma dirá que la interpretación de alguna duda respecto a la Constitución, que se acuda a esta Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Vale? Es decir, que es muy importante porque es la puerta para estudiar nuestra Constitución. Bien, aquí vamos a hacer una advertencia importante. Aquí tengo yo como 9 páginas y hay 10 preguntas, fijaros. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preguntas. O sea que son 2 preguntas, una y pico por lo menos en el examen. Merece la pena tener este trabajo bien cogido. Y por cierto, otra cosa, y es que como son muy sencillitos, pues han decidido darle importancia a las incorrectas. Tenemos una incorrecta de las 10, 2 incorrectas, 3, 4, 5 incorrectas, 6, 7 incorrectas, 8 incorrectas, 8 incorrectas y 2 correctas. Así que ojo con las incorrectas. Normalmente los temas sencillos buscan más las incorrectas, porque uno va de listillo, digo, esto es muy fácil, esto me lo sé antes, pero luego se enfrenta con la incorrecta y tiene el problema. Bien, vamos, os voy a marear con todo esto. Bueno, como siempre, no tiene esto mucho que explicar. Vamos a escucharlo con atención. Por favor, apagar el móvil o ponerlo en modo avión. Y, por cierto, quiero agradeceros muchísimo que últimamente hay una avalancha de me gustas. Solo fue deciros que no era importante. Sí es importante, los me gustas. Y he recibido últimamente una bonita avalancha de me gustas. Espero que dure y agradezco muchísimo. Si es un trabajo, porque este no es un trabajo de ayer a hoy, este son trabajos que son muchos años. Son muchos años. El trabajo, digamos, de ayer a hoy es mejorarlo, introducir nuevas preguntas, las tablas, los comentarios, mejores explicaciones. Ese sí puede ser el trabajo de ayer a hoy. De ayer a hoy hablo de un año, ¿no? Pero son trabajos de mucho tiempo, en mi caso 18 años. ¿No? O sea que y eso y aún no me lo sé todo. O sea que, bueno, vamos entonces por, a ver, aquí se me ha ido, un momentito, se me ha ido la... Vamos a ver qué pasa aquí con el sonido. Podríamos argumentar que en la esfera de los derechos humanos... Bien, vale. Aquí hay una pregunta que la declaración fue adoptada en el 48 y que los estados se han comprometido a asegurar esto que sí, siempre en todos los pactos los estados se comprometen. Pero aquí hay una especialidad de que esto es una carta. Aquí no hay estado, nadie firmó, nadie estuvo de acuerdo. Después de crearse la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, se hizo este documento como base para la legislación posterior, digamos, los pactos posteriores que iban a ir surgiendo. Por tanto, veremos que todos los pactos, cuando estudiamos la parte internacional en el tercer tomo, hacen referencia todos a esta declaración. Vamos a dejar que nos ayude Robotina y yo iré parando en función de si creo que es necesario.
Se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución de 10 de diciembre de 1948 en París, y recoge los derechos humanos considerados básicos. Bien, podríamos decir que es en París, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los derechos humanos son los considerados básicos, los mínimos que se puede tener. ¿Este documento tiene fuerza jurídica? Hemos dicho que nadie ha firmado. Es un documento sin fuerza jurídica ni vinculante, carece de órganos u otros elementos de vigilancia y protección, si bien el documento constituye la más válida referencia o fuente mundial para la definición de derechos en cualquier pacto internacional al respecto, pero no se ofreció a la firma de país alguno por lo que carece de Estados miembros. Bien, ya veremos que todos los pactos crean órganos de vigilancia y protección para verterlo contra los países que no cumplan. Hay unos órganos que vigilan eso, pero claro, al carecer de miembros, la pregunta aquí es incorrecta. Los Estados miembros se han comprometido a asegurar, no hay compromiso porque no hay Estados miembros. Seguimos. Lo que hemos dicho también que sí, tiene una fuerza, no tiene fuerza vinculante, pero sí que es una gran referencia o fuente mundial en lo que serían los principios generales del derecho que hemos estudiado en el derecho civil, en la primera sesión. Los principios generales del derecho, y estos son los principios generales de los derechos humanos en el mundo. Mundial para la definición de derechos en cualquier pacto internacional al respecto, pero no se ofreció a la firma de país alguno por lo que carece de Estados miembros. Podríamos argumentar que en la esfera de los derechos humanos universales, esta declaración es la principal fuente del derecho internacional público. Bien, podría ser una pregunta. Es la principal fuente, no es derecho propio, es la fuente donde se inspiran los textos de derecho internacional público, no privado, ¿eh? Ojo, público, porque privado, como hemos estudiado en también Código Civil, es relaciones entre personas. Aquí hay relaciones entre países. Por tanto, es derecho internacional público. Se compone de un preámbulo y 30 artículos, que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Preámbulo. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bien, aquí pongo entre comillas el mundo, porque luego más abajo es la persona. Hay que tener toda persona, en fin, lo iremos viendo a lo largo del desarrollo. Pero si hablamos, ¿qué consideración tiene el preámbulo respecto a qué? Y nos pueden decir no sé, los valores humanos, cualquier cosa. Pues son la paz, la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Bien, son los tres en el mundo. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Está recomendando que estos derechos humanos los países los adopten en su propio derecho nacional. Sean protegidos por un régimen de derecho nacional, en una palabra. Bien. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Bien, aquí hemos descubierto, vamos a ver, aquí como decíamos arriba mundo, aquí son pueblos,
y aquí son estados. Son distinciones que si nos fijamos en ellas es no leer al tuntún, leer efectivamente como hay que leer. A ver, queda algo más, régimen de derecho. Vamos aquí a poner régimen de derecho nacional, se entiende. Vale, pues visto este asunto, continuamos. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales. Bien, vemos que la ONU en esa Carta de las Naciones Unidas, sí, los pueblos han reafirmado. Allí sí han firmado y reafirmado, no en la declaración. ¿De acuerdo? Los pueblos han reafirmado en la Carta, etcétera, etcétera. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los Estados se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Bien, este compromiso tiene que ver con los Estados se han comprometido, entonces una concepción común, el que todo el mundo piense, todos los países tengan la misma concepción sobre lo que significan los derechos y libertades. Porque en muchos países la palabra derecho y libertad se entiende de forma diferente, ya sabemos, los bloques, pues Occidente, Oriente, etcétera, etcétera. Bien, la tontada, pero tenemos un considerando, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A veces se descuelgan. ¿Cuántos considerandos tiene el preámbulo de la declaración? Pues tiene 7. Bien, vamos a ver el objeto. ¿Con qué objeto? Para que sirva de ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y... Bien, es decir, si la pregunta podría ser, ¿cómo se promueve el respeto a los derechos y libertades de la declaración? ¿Cómo se promueve el respeto? Mediante la enseñanza y la educación. Y ahora... Y. Aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Bien, dice medidas progresivas de carácter nacional e internacional porque obviamente en el año 48, cuando se publica la Carta, las diferencias en derecho y libertad eran abismales. Entonces lo que trata esto es de darnos un espejo donde mirarnos todos los países y de forma progresiva, medidas progresivas se vayan reconociendo y aplicando universalmente todo este tipo de derechos. Fijaros que dice, tanto entre los pueblos de los estados como en los territorios colocados bajo su jurisdicción. Ya no existen territorios, o sea, las colonias, ya no existen territorios colocados bajo su jurisdicción, que en ese momento, por supuesto que sí estaba. Vamos a dar un repasito a la tabla. Tabla 26. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fecha y lugar de adopción. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Naturaleza del documento. Documento sin fuerza jurídica vinculante, sin órganos de vigilancia o protección. A pesar de esto, es una referencia mundial fundamental para la definición de derechos en pactos internacionales. No fue ofrecida para la firma de países, por lo tanto, carece de Estados miembros.
Importancia en derecho internacional. Considerada como la principal fuente del derecho internacional público en el ámbito de los derechos humanos universales. Estructura. Compuesta por un preámbulo y 30 artículos abarcando derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Preámbulo, objetivos y principios fundamentales. Libertad, justicia y paz, basadas en la dignidad y derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Prevención de la barbarie, reconocimiento de los derechos humanos para evitar actos de barbarie. Protección de los derechos humanos, necesidad de proteger los derechos humanos mediante el régimen de derecho para evitar la rebelión contra la tiranía y opresión. Desarrollo de relaciones amistosas, fomento entre las naciones. Compromiso de los Estados, asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Objetivos de la Declaración. Servir como un ideal común para que los pueblos y naciones se esfuercen en promover el respeto a estos derechos y libertades mediante la enseñanza y la educación. Asegurar el reconocimiento y aplicación universales y efectivos de estos derechos y libertades, tanto entre los pueblos de los estados como entre los de los territorios bajo su jurisdicción, mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional. Es de destacar que cuando habla aquí de la enseñanza y la educación, pues los pueblos ya son una mayoría de gente adulta, pero si lo colocamos ya en la enseñanza y en la educación, estamos haciendo que las siguientes generaciones este tipo de derechos ya lo tengan bastante interiorizado. Vamos al cuestionario. Cuestionario 32. ¿Cuándo y dónde fue adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas? El 10 de diciembre de 1948 en París. ¿Cuántos artículos componen la Declaración Universal de Derechos Humanos y qué tipos de derechos recogen? Se compone de un preámbulo y 30 artículos, que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. ¿Cuál es la base sobre la que se fundamentan la libertad, la justicia y la paz en el mundo, según el preámbulo de la Declaración? El reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¿Por qué se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, según el preámbulo? Para que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. ¿Cómo describiría la Declaración Universal de Derechos Humanos su función u objeto principal? Sirve de ideal común por el cual todos los pueblos y naciones deben esforzarse, promoviendo el respeto a estos derechos y libertades y asegurando su reconocimiento, medidas y aplicación universales y efectivos mediante progresivas de carácter nacional e internacional. ¿Cuáles son las dos vías? Un momento. Mediante medidas. Nos falta aquí medidas, ya lo habíais visto, pero se entiende, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, vamos a repetir el 5. ¿Cómo describiría la Declaración Universal de Derechos Humanos su función u objeto principal? Sirve de ideal común por el cual todos los pueblos y naciones deben esforzarse, promoviendo el respeto a estos derechos y libertades y asegurando su reconocimiento, medidas y aplicación universales y efectivos mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional. ¿Cuáles son las dos vías principales a través de las cuales la Declaración espera que se promuevan y aseguren los derechos humanos? A través de la enseñanza y la educación, y por medidas progresivas de carácter nacional e internacional. ¿Qué valor jurídico tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos? No tiene fuerza jurídica ni es vinculante y carece de órganos u otros elementos de vigilancia y protección.
¿Cuál es la principal fuente de derecho internacional público en la esfera de los derechos humanos universales según se argumenta en el texto? La Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Se ofreció la Declaración Universal de Derechos Humanos para ser firmada por algún país? No. No se ofreció a la firma de país alguno, por lo que carece de Estados miembros. ¿Qué se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre según el preámbulo de la Declaración? El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Bien, comenzamos con el articulado. Ya digo, aquí advierto que hemos alterado el orden. Fijaros que empezamos por el 28 y son 30 artículos. Pero de esta manera nos ajustamos mejor al contenido de nuestra Constitución. Están todos los artículos, explica, está exactamente igual. Es más, nadie nos va a preguntar, no creo, en qué artículo está tal cosa, ¿no? Entonces, de esta manera lo vamos desarrollando en términos de lo que luego será la Constitución. Empezaremos por la efectividad de la declaración. Art. 28. Efectividad de esta declaración. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Art. 30. Interpretación de esta declaración. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Bueno, siempre hay alguna cosita. Es tendentes, no es tendientes, como todos sabemos. Tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Art. 2. Derechos y libertades, no discriminación. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna persona. Bien, pongo persona porque luego el mismo artículo se refiere al territorio donde vive la persona. Persona y luego su territorio. Las características de la persona son de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política. O de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada, territorio. En la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Bien, afortunadamente ya no existen territorios bajo administración fiduciaria. Esto obviamente eran no autónomos y estaban sometidos a la soberanía del país que tenía encargado esa administración fiduciaria que se llamaba. Artículo 3. Art. 3. Vida, libertad y seguridad. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Art. 12. Perdón. Vamos a echar para atrás. He querido traerme esto aquí abajo. Ahora sí. Vamos. Vamos a ver, ¿no? Vamos a leer el 3 de nuevo. Art. 3. Vida, libertad y seguridad. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Art. 12. Bien, aquí hablábamos de toda persona y aquí todo individuo. Matices, no creo que llegue la cosa a tanto, pero bueno. Art. 12. Protección de la vida privada. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia. ¿Veis? Ya va por aquí, ya van apareciendo derechos y libertades que veremos en la Constitución nuestra. Ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Art. 1. Nacimiento y comportamiento. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Arts. 4 y 5. Esclavitud, servidumbre, torturas. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Será sometido a torturas ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Art. 6. Personalidad jurídica. Todo ser humano Perdonad, se nos ha colocado una portuguesa. Menos mal que se ha marchado. no tiene ese derecho en todas partes. Art. 15. Nacionalidad. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Sí, por esto tiene relación con cuando hablamos de la personalidad o de la nacionalidad de las personas. Todas las personas tienen que tener al menos una nacionalidad. Por eso decíamos que cuando en España había un menor que se desconocía absolutamente su procedencia, había que darle la nacionalidad española. Y a un español que quiere perder su nacionalidad sin tener otra de otro país, también se le niega. Viene de aquí, de que a nadie, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, como sea, pero por lo menos una. Y repetimos que tampoco a nadie se le privará arbitrariamente. Es una cosa que hay que llevar cuidado, porque nos pueden decir, a nadie se privará de su nacionalidad ni del derecho. Sí se le puede privar de su nacionalidad o el derecho a cambiar, pero no de forma arbitraria. ¿Qué significa arbitraria? Al margen de la ley. Es decir, de una manera caprichosa, arbitrariamente nos aparecerá mucho a lo largo de los textos. Hay que llevar cuidado, que este es una salvedad. A nadie se le privará arbitrariamente, es decir, fuera de la ley. Art. 13. Circulación, residencia, entrada y salida de cualquier país. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Art. 18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Bien, aquí vamos a aprender que, nos pregunta la incorrecta, y nos lo ponen todo muy bonito. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión, tanto en público como privado, pero estas palabras únicamente, solamente cuando son exclusivas, ¿no? Excluyen cualquier otra posibilidad, son muy peligrosas. Dice exclusivamente por la práctica, el culto y la observancia, y le falta la enseñanza. O sea, esto de únicamente hay que ponerlo siempre en tela de juicio. Vamos a repetirlo. De manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Art. 19. Libertad de expresión y opinión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Art. 20. Libertad de reunión y de asociación. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Ojo, pacíficas, ¿eh? Cuidado con los adjetivos y los adverbios. Toda persona, nos pueden preguntar, toda persona tiene derecho a la libertad de asociación, tal. Así, tanto que nos quedamos tan... Pues no, son pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Art. 21. Participación política en cargos públicos. Autoridad del poder público. Toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. De acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Bien, esto aparecerá luego también en nuestra Constitución. Funciones públicas de su país. Vamos a cambiar alguna cosita aquí. Mejorando texto. Mejorando texto. Hay una cosa directa, importante. Participar en el gobierno. Vamos a poner aquí las comillas. Participar en el gobierno es bien, votando o haciéndose votar, ¿no? Votar, no eres político, pero si te haces votar, pues eres uno de estos representantes libremente elegidos. Y esto es participar en el gobierno. Y el acceso tiene que ver las funciones públicas. Acceso en condiciones de igualdad, que ya lo veremos en la Constitución, a las funciones públicas de su país, no de cualquier país. Es decir, yo puedo, en mi país, fijaros que está en su país, ¿eh? Hablamos dentro del país. Puedes participar en el gobierno de su país directamente, los políticos o por medio de representantes libremente escogidos, no dice elegidos, dice escogidos. Y acceso en condiciones de igualdad en las funciones públicas de su país. Aquí son cargos políticos, o sea, cargos, y estos son funcionarios. Aquí los funcionarios tienen que ser en condiciones de igualdad, pero siempre es de su país. Vamos a ver los poderes públicos, que sería lo del gobierno. Poderes públicos, base y expresión. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Art. 17. Propiedad. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Otra vez nos aparece la palabra arbitrariamente. Ahora lo veremos al final de la página. Art. 7. Igualdad ante la ley, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación que infrinja esta declaración y provocación a tal discriminación. Art. 9. Detención, prisión o destierro. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bien, las preguntas, aquí hay una que es afirmativa. La base de la autoridad del poder público, pues la voluntad del pueblo, está clarísimo. En la siguiente, en la incorrecta, dice, nadie puede ser privado de su propiedad. Sí que puede ser privado porque hay leyes de expropiación, ¿no? Toda persona tiene derecho a la propiedad individual. Esto lo leemos así de pasada y nos parece bueno. No, ojo, nadie puede ser privado. Repetimos, arbitrariamente, cuidado. Aquí también tenemos otra vez arbitrariamente. Ojo con con el adverbio. A ver, yo voy a repasar, o nos queda un poquito más. Lo he partido esto en dos. Art. 11. Presunción de inocencia y garantía de legalidad. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Bien. Vamos aquí a hablar de la palabra acusado y aquí habla de la palabra condenado. Este es un estudio exhaustivo de la declaración. Seguimos por aquí. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Art. 10. Tribunales independientes e imparciales. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Ojo, materia penal, subrayalo ahí, en materia penal. Esto es materia civil, para entendernos. Vamos a otra vez. Esto se entiende, aquí está al lado, civil. También puede ser contencioso administrativo, según nuestra legislación social. Bien. Son esas materias. Y aquí nos habla de materia penal. Para seguir con lo mismo penal. Reincidimos en lo de penal. El examen de cualquier acusación, aquí es determinación de derechos y obligaciones, ¿no? Examen de cualquier acusación en materia penal. Vale. El recurso. Vamos a grabar y continuamos. Art. 8. Recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Toda persona tiene este derecho, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Art. 14. Persecución. En este caso, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país. Pero este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Bien, este artículo aparentemente sencillito, pues da lugar a 3 preguntas. Claro, 45, 46, 47. Los años 2020, 2020 y 2022. La correcta e incorrecta nos dice, toda persona puede invocar el derecho de asilo sin ninguna restricción. No, porque dice no podrá ser invocado. No podrá ser invocado, por tanto, si hay restricciones. La siguiente es, el derecho de asilo podrá ser invocado contra una resolución judicial originada por delitos comunes. No podrá ser invocado por delitos comunes. Y la tercera es parecida, del año 22. En caso de persecución, toda persona puede invocar sin ningún tipo de restricción. Hemos dicho que no. Está este no aquí, que es donde se han fijado para ponernos el examen. Bien, lo dejamos aquí en este momento por no hacerlo largo, porque este tema es de mucha sustancia, mucho jugo. Así que os ruego que lo tengáis bien claro. Aparentemente sencillo, es sencillo en realidad, pero la forma de preguntarlo pues tiene sus bemoles y la función de un preparador es advertir, ojo, que no es necesario que lo sepas todo, sino que sepas contestar bien los test. El examen, nadie te pregunta si sabes mucho o poco. El tema es que contestes bien los test y en eso estamos. Esa es nuestra mayor preferencia. Luego, el que quiere saber mucho más, pues a la universidad o a leer libros. Pero aquí lo que hablamos es de ingresar. ¿De acuerdo? Vale, pues enseguida estamos otra vez de vuelta.